vamos a iniciar con un tema de salud, Bueno, que tu área, sí. tu área matriz, tu área base, la medicina, esa medida que anunció el presidente Luis Abinader en el día de ayer, donde pues se colocan a un lado, se guardan en el baúl de los recuerdos las medidas restrictivas tendientes a prevenir la propagación de la COVID-19. Bueno, resulta que al punto en la tarde fue de los primeros en pronosticar que ya estaba llegando el fin, Sí. el principio del fin. Siempre los análisis que se hacen del conteo del boletín de salud pública, y ciertamente la letalidad es de 0.76 en buen dominicano y cristiano. Eso es que de cada 1000 que se contagian, 8 se mueren, para redondear, 8 de cada 1000. Y el país ha tenido hasta el momento 4.351 fallecidos. Mal contado. Sí, por eso, bueno, Porque hay gente que ha muerto de COVID y no están en los registros. Le han diagnosticado otro asunto. No, que no están en los registros. A veces hay gente que se enferma, se quedan en la casa. Cuando van a ir al médico ya muy tarde mueren. Eso no están en los registros. El presidente ayer tomó la medida, un anuncio a la población en sus discursos cortos, 6 o 7 minutos. Básicamente en las redes sociales, en Twitter. Sí, y entonces ya habían, la cantidad de pruebas que se han tomado equivale al 27.6% de la población, aunque hay personas que se la han tomado varias veces, algunas por razones de salud, otras por razones de viaje. Yeah. Y se ha dado. Yo creo que esta medida va a lograr, está logrando 3 cosas: una dinamización de la economía. Todavía había límites para la entrada en algunos negocios. Había también, por ejemplo, gastos personales y familiares, compra de mascarillas. Y de todas maneras hay una cultura sanitaria, porque yo vengo en mi recorrido hacia acá y veo gente por todas partes con su mascarilla, incluyendo a los policías de AME. Subí al ascensor, encontré 2 personas con mascarilla y me encuentro acá con conmigo camarógrafo con mascarilla también. Sí, entonces, y pienso... Y yo la tengo también, porque la puse. Pienso que las personas adultos mayores, como le llamamos, los que pasan de 65 años de edad, con una comorbilidad, es decir, si son hipertensos o son personas con diabetes o tienen las 2 enfermedades, yo les sigo aconsejando que cuando estén conglomerados vayan con su mascarilla. O sea, que no es que la mascarilla la usemos porque nos obliguen o porque nos impidan entrar a algún sitio, sino por un asunto ya de cultura sanitaria, de evitar cualquier contagio, porque ellos son más vulnerables. Hay algo que uno aprendió en la administración pública y es lo que es el riesgo. Me dijeron un experto de la CEPAL: riesgo es igual a amenaza por exposición, por vulnerabilidad, partido, preparación. Eso significa que hay una amenaza, que es el coronavirus, y usted cuando sale de su casa y va a un mall o un centro comercial, ahí hay una exposición. Y si usted ya está preparado, pues eso reduce la posibilidad de ese riesgo. Entonces yo aconsejo a esa población de que lo haga porque, bien, puede ser ahora el coronavirus, mañana podrá ser otro virus, otra bacteria, porque ahora mismo incluso el flujo que hay de tránsito de un lugar hacia otro. Antes la gente iba a un país de África, era algo como inimaginable. Sí. O ir a China, yo tengo amistades, ya tengo 4 o 5 amistades que han llegado a China, que es el punto más lejos que está de aquí de República Dominicana. Entonces ya estamos en la famosa aldea global, y cualquier enfermedad que se detecte en Mozambique o en Bután cae acá en cuestión de 2 semanas o 3 semanas. Aquí entró el coronavirus con el italiano, 22 de febrero. El famoso italiano. Sí, y entonces la doña... Luego con la doña que vino de España, de San Francisco de Sí. Macorís, o de Italia fue que regresó. De Italia también. también, y entonces comenzó a comprar su fría en el colmado, su mascarita. Todos los Alcarrizos primero. Sí.
Ella tuvo los Alcarrizos primero y de Alcarrizos se fue a San Francisco de Macorís. Bueno, y en la estadística, Ramón, San Francisco se mantuvo, aunque la provincia de Duarte es una de las provincias más pobladas, pero está de las principales, mayor número. Con mayor cantidad de decesos también. Pero nada, así que veremos que ya son medidas que en varios países, por ejemplo, Portugal también comienza a disminuirla, lo ha hecho Israel, lo ha hecho Japón, o sea que todo indica que estamos llegando al fin de la pandemia. Bueno, lo importante es que aquí la República Dominicana se convierte en el primer país de Latinoamérica en levantar todas las restricciones preventivas contra la expansión de la COVID-19. Pero ya tú abordaste la parte, si se quiere, médica, la parte científica. Pero vamos a otra parte, que lo han visto mucha gente, que también tú sé que va a intervenir en esta, es la parte política. Mucha gente pues ha dicho que esto es otra cortina más del presidente para llamar la atención hacia esto y que la gente pues no esté promoviendo lo que ocurrió ayer en Capotillo. Capotillo amaneció militarizado ayer porque se iban a significar protestas contra el alto costo de la vida, los altos precios de los medicamentos, de los alimentos, de los combustibles, y hoy pues también otro lugar del país, porque se dice que esto va a comenzar a recorrer todo el país, amaneció militarizado Monteplata, en espera de que la gente iba a protestar por reivindicaciones sociales. Ha dicho ya de hace 2 semanas el flamante ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, que la oposición está detrás de estas protestas. Y yo pienso que, para hablarle en términos, si se quiere, folclóricos, descubrió el agua tibia. Siempre la oposición está detrás de todos los movimientos de protestas. No va a significar protesta los militantes del partido gobernante. Eso significan protesta en otro escenario, reclamando empleo, ¿verdad? Reclamando empleo, colocaciones. Entonces se dice también que este levantamiento sorpresivo de la medida restrictiva de prevención de la COVID-19 se hizo sin consultar al Ministerio de Salud Pública. Y hoy el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública apareció en una rueda de prensa con su mascarilla, protegiéndose. Entonces se ve que no estaba debidamente informado y que también el gobierno puede ser que esté jugando a un rebrote para tomar luego medidas que le favorezcan a cierto desenvolvimiento económico del presupuesto y ley de gasto público. Porque hay que estar claro, se benefició la gestión gubernamental pasada del presidente Danilo Medina, de medidas que se aplicaron, pero este ha sido el que más se ha beneficiado por lo que le ha aprobado el Congreso de la Nación, la compra libre, sin restricción, sin estar regido por la Ley de Contrataciones Públicas, la 340-06. Tendrán que dar luego cuenta al país cuánto se invirtió en vacunas, cuál cantidad de vacunas se dañaron, qué cantidad de vacunas tuvimos que donar a países vecinos, porque se estaban dañando. Si se compraron medicamentos, qué cantidad de medicamentos se compraron, cuáles medicamentos, la cantidad, las mascarillas, los implementos que se consumieron en el inicio del año escolar, el material gastable, de todo esto habrá que dar cuenta, porque ahora tú no das cuenta porque tú tengas el disfrute de las mieles del poder, pero en la medida en que se aproxime la consulta electoral del año 2024, los partidos políticos de oposición, la sociedad civil va a exigir cuentas, porque los gobiernos tienen que dar cuenta, Joaquín. Tú no debes gastar de tu cartera. Hasta uno tiene que dar cuenta, porque cuando tú gastas de tu cartera, la esposa tuya te dice, pero vea que tú no tienes dinero y tú cobraste ayer, ¿cómo haces? Bueno, pero yo pagué la factura, pagué esto. Revisan la cartera. Te revisan. Hasta uno tiene que dar cuenta, sí. Y mucho más el gran administrador del país, que es el presidente de la República. Sí, hay Joaquín. Una señora muy estimada que el esposo dijo, y vino sin un peso, yo vi esa cartera que tenía. Pero yo digo en esto, Ramón, que la flexibilidad empezó por un problema político, del punto de vista de que, para que la gente sepa,
no es el Poder Ejecutivo la mayor autoridad, aunque lo han hecho creer o lo han ejecutado así. El primer poder del Estado es el legislativo. Sí, el y Congreso. entonces, para quitarle los derechos fundamentales a las personas, el derecho de libre tránsito y el derecho de libre asociación, pues eso no puede tomar el presidente de la República, lo toma el Congreso de la República. Esto empezó con el presidente Danilo Medina, que lo fue solicitando cada vez que se vencía el plazo se fue prorrogando, y lo fue haciendo el presidente Abinader hasta el momento que no tenía la matrícula. Le faltaba un diputado y ese diputado que apareció fue un PLDista de Asua, que votó diferente a lo que le había dicho su partido, que se abstuviera. Entonces se vio una situación triste, medida que ellos habían condenado antes, tener que usarla también en el poder. Y a partir de ahí, ese problema de imagen, el presidente evitó las medidas de emergencia vía Congreso y entonces buscó una vía, la vía de las resoluciones del Ministerio de Salud Pública. Incluso esa medida fue recurrida, pero los tribunales tienden a comportarse a favor del poder. Lo que hicieron que reenviaron el caso, una manera de amarrar al chivo y ganar el tiempo. Y mediante esa medida fue que se pudo mantener esta situación. Tan así que hubo una medida que ellos tomaron de las 3 vacunas que al final tuvieron que prorrogarla porque la gente no le puso caso. Y lamento que haya personas todavía que por razones religiosas, por la teoría de la conspiración, no se hayan vacunado. Hay personas que han dado esta famosa fiebre, esta infección, que se salvaron por estar vacunados. Así mismo. Si no se hubiesen vacunado, hubiesen estado ya en los 4.000 y tantos muertos que el país ha tenido. O sea que parece ser que el presidente Abinader, de este escollo que estuvo en el Congreso, entonces no estaba atado de mano de poder seguir aplicando medidas, y esa medida restrictiva tiene que hacerla por la vía del ministerio, la cual a mí me gusta, porque yo siempre he creído en la desconcentración del país, que no todo lo haga el presidente de la República, aunque es un presidente con tendencia centralizadora. Pero ojalá que un tiempo los presidentes, los jefes de Estado le hagan 3 asuntos, que son seguridad nacional, política exterior y política sectorial. Pero fíjate, Joaquín, que también pues es una muestra de que este gobierno, una muestra más, de que este gobierno vive contradiciéndose a sí mismo de la medida que toma. Se anunció que se iba a promover la 3ª dosis y hasta la 4ª. Supuestamente el lunes se inició la vacunación en los niños menores de 11 años de edad en las escuelas públicas. Que se dijo que la asistencia fue masiva, 100 y pico de vacunas, pero no hay imágenes, y según, porque la mejor imagen es el tú a tú, el cara a cara. Por ejemplo, en los centros educativos donde estudia mi nieto, ya no tengo niños en la escuela, me toca a mí, y a un Carlos, un abuelo desempleado, te tiran eso, ¿te das cuenta? No hay un centro de vacunación activo. Mandaron el formulario para que los padres lo llenaran, pero parece ser que nadie devolvió el formulario lleno porque no he visto ese centro de vacunación funcionando. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de pasar por los alrededores de 2 o 3 escuelas públicas, entre ellas la Escuela República de Argentina, que está ahí en la zona colonial. Sí, la Mercedes. En la Mercedes. Y Duarte. en la escuela que queda aquí próximo, que queda en San Carlos, próximo a la iglesia de San Carlos. La Brasil. 16 de agosto. La 16 de agosto, iniciando la 16 de agosto ahí. ¿Sí? Me llamó la atención, digo, déjame ver si se está vacunando. Me detuve por ahí, le pedí permiso al portero, me dejó entrar hasta aquí adelante y le pregunté, ¿aquí están vacunando? Me dice, no, aquí no se está vacunando. Aquí no se está vacunando. En las 2 escuelas públicas. Entonces, ¿no ha arrancado esto? Entonces, es una muestra de una lluvia de contradicciones que tiene el gobierno. Es increíble que el gobierno se le adelante incluso a la Organización Mundial de la Salud. Exacto, el doctor Adhanom Ghebreyesus, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, hablar de las dos. Claro, en el caso de este Ejecutivo de Naciones Unidas, se debe por un problema de equidad, de que los países más ricos han acaparado las vacunas y algunos han llegado del 60 al 70%, mientras que gran parte de los países de África, que son 54 estados que hay por ahí,
que solamente han llegado a un 7%. Ellos mantuvieron la línea de las 2 vacunas. Aquí nos adelantamos a las 4 vacunas. No sé cuál fue la investigación científica, porque que yo conozca en varios lugares, ya sí se había comprobado de forma experimental de que la tercera vacuna era necesaria. Un refuerzo, como decía. Pero eso son fases. El hecho que un experimento da un resultado no quiere decir que eso es palabra de Dios. Entonces, pero aquí hay unos premios Nobel de la medicina que plantearon las 4 vacunas. Pero mira, a propósito de esto de las vacunas, todavía aquí con la segunda dosis no tenemos la inmunización de rebaño. Todavía con la segunda dosis no se ha llegado al 70% de la población meta, porque no me digan de la población nacional, sino de la población meta. Creo que apenas 5 millones y tanto de dosis de vacuna de la segunda dosis se han colocado y 7 millones y algo más de la primera dosis. Es decir, que entre segunda dosis y primera dosis hay una diferencia de casi 2 millones de personas que no se han inoculado. Y ni hablar de la tercera, porque la tercera todavía no llega al millón, está muy por debajo. De manera chistosa te diría, Ramón, que muchos de mis amigos, el lío es que llegaba el jueves, entonces la vacuna implicaba una restricción en el alcohol etílico. Mira, Joaquín, yo te invito a los amables televidentes que no pudieron ver anoche la intervención del presidente, como es muy corta, te invito a que la escuchemos de nuevo cuando nuestro señor director la tenga en queue, para escuchar ya más tranquilamente, más detenidamente, lo que dijo nuestro honorable señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Adelante, señor director. Nos mandaron que hay una falla técnica para ya volver a colocarlo, pero con audio, porque no se estaba escuchando el audio de la intervención del presidente Luis Abinader en la noche de ayer, que ahí pues se dejaron levantadas las restricciones para la prevención de la COVID-19. Me avisa, señor director, cuando esté en queue de nuevo y con audio. Adelante de nuevo. Bueno, parece que hay alguna, pero nos avisa cuando lo tenga en queue, porque es importante que la gente pueda escuchar de nuevo esta intervención del presidente Luis Abinader. Con relación a los cuadros, ya el señor director lo tiene por ahí, sí, sí. Lo tiene aquí. Pero me gustaría escuchar, si no se puede, pues nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más al punto de la... ya viene. Bueno, pues vamos a esperarlo entonces. Vamos a esperarlo. Querido pueblo dominicano, okay. Me quiero dirigir a todos ustedes hoy, cuando se cumple el aniversario de nuestro Plan Nacional de Vacunación. El primer año de una gran victoria colectiva, en el que los dominicanos fuimos ejemplo para el mundo. Este plan ha sido todo un éxito, y por ello debemos felicitarnos por la responsabilidad que hemos mostrado siempre y por los sacrificios que hemos tenido que hacer durante estos 2 años de pandemia. El gobierno hizo lo que tenía que hacer para proteger a nuestra gente, y el tiempo nos ha dado la razón en nuestras acciones contra la pandemia. Nos pusimos a la vanguardia, apostamos por contratar la mayor variedad de vacunas, aplicamos tratamientos novedosos y fuimos de los primeros en el mundo en proponer una tercera dosis a pesar de la poca fe de unos pocos. Gracias a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de salud, gracias a nuestros militares y policías, gracias a los empresarios que facilitaron recursos humanos y económicos para la causa, y gracias sobre todo a los millones de dominicanos que cumplieron las medidas y acudieron a vacunarse. Gracias a todo eso hemos superado lo peor de la pandemia. Hoy los contagios diarios y de las últimas 4 semanas están en franco descenso. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y una ocupación hospitalaria muy baja. Este es un éxito colectivo y una meta conquistada. Por eso, les anuncio que desde hoy, todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. Medidas como el uso de la mascarilla,
la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos, hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad. El país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado. Desde ahora, a todos nos tocará cuidarnos, con responsabilidad, pero sin restricciones. Que no haya dudas, se mantendrá y seguiremos invitando de manera voluntaria a la población a vacunarse para completar el programa de vacunación y seguiremos garantizando el pleno acceso a la vacuna para todos y en cualquier circunstancia. Seguiremos monitoreando y observando la situación. El país puede estar seguro. Además, que a diferencia del pasado, nuestro sistema de salud está hoy preparado para atender cualquier eventualidad. Es hora de recuperar de una vez por todas nuestra libertad, nuestra manera de vivir. Y esa hora, mi querido pueblo, empieza hoy, sin restricciones. Que Dios bendiga al pueblo dominicano y muy buenas noches. Bueno, ahí estuvieron las breves palabras del presidente. Siempre su chinita política. A diferencia del pasado, ahora todos los hospitales están preparados para enfrentar cualquier situación. Bueno.